Yo lo que les voy a hablar y lo que vamos a compartir y charlar un poco entre todos también, porque todos tenemos experiencia en esto, es relaciones que yo puedo describir entre, no tanto la matemática, sino el pensamiento matemático y las ciencias naturales. ¿Por qué digo el pensamiento matemático? Porque en general uno tiene, también por su biografía escolar y por mil cosas, la idea de que hacer matemática es hacer cuentas, ¿no? Entonces yo hago matemática cuando busco un resultado y cuando el resultado me da un número. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de hacer matemática, cuando digo nosotros, yo soy matemática, es profesora de matemática además, entonces me refiero a ese nosotros al que pertenezco, o con el que me identifico profesionalmente. Hacer matemática es mucho más que calcular. Yo si a mí me piden una definición, yo diría que hacer matemática es buscar y estudiar regularidades. O sea, a ver, no es importante que esa vaca haya tardado 9 meses en gestar un ternero. Lo importante es que todas las vacas tardan 9 meses en gestar los terneros, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver que no es un caso aislado, sino una regularidad, intenta, bueno, esto es un comportamiento general, esto es porque es vaca, es porque tiene 4 patas, es porque vive en este campo, es porque está en la provincia de Buenos Aires, es porque... Y empieza a encontrar regularidades. Ah, no, resulta que es porque es mamífero, entonces todos los mamíferos tardan 9 meses, y bueno, y un montón de cosas. Todas esas regularidades, cosas que yo voy a desmitificar quizás en mi compartir un montón de cosas de las matemáticas. Las regularidades que nosotros encontramos siempre son en un contexto y en un rango. Es decir, son muy pocas en matemática, y supongo que en ciencias naturales lo mismo, las regularidades universales y absolutas. Esas son la perlita, digamos, que no se puede dividir por 0, bueno, bárbaro, porque nunca se puede dividir por 0. Entonces es como un anclaje importante. Pero si no, en general, todas las regularidades que yo encuentro, todos los ritmos o todos los ciclos que yo encuentro es en un contexto, en un tiempo y en un rango, entre tanto y tanto, entre tal momento y tal momento, desde 1920 a 1940. Por fuera de ese rango hay cosas que yo las puedo seguir pensando, pero en general cometo errores. ¿Qué significa errores? No que me equivoco, sino que hay una distancia entre lo que yo mido y lo que yo observo y la realidad. Por ejemplo, si yo quiero hacer un pronóstico meteorológico con un determinado modelo, que es sobre lo que vamos a hablar, ese modelo me sirve para 3 días. Yo puedo hacer un pronóstico extendido para 5 días, pero en esos 2 últimos días, la distancia entre lo que yo pueda pronosticar y lo que realmente va a suceder es mayor que en el rango central. Entonces, la matemática también se ocupa de eso. De hecho, la meteorología nos dice, va a llover, o sea, hay un 20% de probabilidad de que llueva, hay un 80%. Quiere decir, tengo este contexto y yo tomo estas decisiones, pero después de, o sea, tampoco hay una certeza y una seguridad. También la matemática se ocupa de modelos matemáticos y en esto comparte gran parte, tanto en buscar regularidades como en construir modelos. Prácticamente tenemos la misma línea de pensamiento, muchas cosas en común con las ciencias naturales, ¿no? Y también, quizás algo que me parece importante, es que parte del lenguaje matemático, o sea, no son solamente los símbolos, sino los gráficos. ¿Y por qué lo traigo? Porque pensando en las aulas, nuestros chicos son muy visuales, o sea, nuestra cultura es muy visual. Entonces, si yo le doy una fórmula, el chico va a ver menos cosas que si yo le muestro un gráfico. Entonces, los gráficos también tienen una lógica dentro de la matemática, son un tipo de lenguaje, se pueden leer, se pueden escribir, se pueden interpretar. ¿Qué es un modelo matemático? Es una discusión. Ustedes sabrán que todas estas cosas, por supuesto, son discusiones. Y hay un montón de definiciones distintas. A mí la última me parece que es la más... Yo les puse 3 por decirle, bueno, para mostrarles que hay un montón, pero si ustedes buscan modelo matemático van a encontrar discusiones eternas sobre esas cosas, qué es, qué no es y demás. Lo que sí tenemos que tener claro es que un modelo es una construcción que es abstracta, o sea, no es el fenómeno, sino es una construcción
abstracta que no es una copia de la realidad porque está recortada, y que en general, esto es interesante de esa última definición, resulta más útil cuanto más distinto es de la realidad. ¿Qué quiere decir con esto? Cuanto más esquemático yo hago mi modelo, cuanto más recortado yo lo hago, eso me crea una distancia del objeto real, y sin embargo, a mí me resulta más útil para sacar conclusiones. Por ejemplo, si yo vuelvo a la meteorología y digo, bueno, ¿qué estudia la meteorología? Bueno, los cambios en la atmósfera, ¿y para qué sirve? Bueno, para predecir determinadas cosas o para anticipar determinadas cosas. Cuando yo hago un modelo digo, bueno, a ver, tengo la Tierra, que es una esfera, y ahí ya hice un recorte, ahí ya hice una aproximación, ahí ya hice una diferencia, porque la Tierra no es una esfera. Entonces eso a mí me va a hacer cometer errores. Cuando hablo de errores no hablo de equivocaciones, sino de distancia. Lo que yo concluya no va a ser exacto. ¿Por qué? Porque la Tierra no es una esfera. Yo ahí ya tomé parte de un modelo. Digo, bueno, es una esfera que gira en medio de un fluido, y el fluido es el aire, ¿no? Entonces, ahora, el aire no es homogéneo tampoco. El ritmo de la Tierra gira, pero tampoco gira, ponele, no sé, gira con cierta inclinación. Todas esas decisiones que yo hago para poder atrapar el fenómeno y poder sacar conclusiones, me hacen que mi modelo, que es, bueno, yo voy a estudiar una esfera girando en un fluido homogéneo y voy a sacar conclusiones. En realidad, la Tierra no es una esfera, la atmósfera sí es un fluido porque es un gas, pero no es homogéneo. Pero ese modelo es el que a mí me sirve para sacar conclusiones. Si yo lo hiciera mucho más parecido a la realidad, las mediciones serían más exactas, pero sería menos práctico para trabajar. Imagínense en un aula muchísimo menos práctico, ¿no? Yo les voy a mostrar un modelo. La situación que se está midiendo, que se está observando además, es cómo evoluciona el peso de un bebé entre 0 y 24 meses. Si yo lo digo así solo, ya podemos empezar a decir, bueno, a ver, un bebé, ¿de dónde? Porque la media de estatura de Austria es mayor que la media de estatura de Singapur o de Japón, por ejemplo. Entonces, puedo hablar de un bebé en forma general, así, eternamente, en cualquier lugar del planeta y demás cosas. ¿Qué tipo de nutrición tiene ese bebé? O sea, es lo mismo un bebé que está alimentado a teta de un bebé que está alimentado con leche individual. O sea, esa misma generalización, yo cuando empiezo a hacer mi estudio, tengo que empezar a recortar. Bueno, voy a suponer un bebé promedio de no sé qué. Voy a suponer un bebé nacido después de los 9 meses de gestación, porque no es lo mismo que un bebé prematuro. O sea, pues tengo que empezar a hacer consideraciones, empezar a ver cuáles son las variables que entran en juego. Y eso lo hace el biólogo, o sea, eso lo hace la persona que está haciendo la experiencia, que es la que conoce el fenómeno. Si al matemático le dicen, bueno, mira, hay una fórmula que a mí me permite calcular para determinado mes, o sea, una fórmula del peso, dependiendo del mes, eso significa P entre paréntesis M, voy a calcular el peso dependiendo de cuántos meses tiene. Entonces, ¿qué hago? Para 5 meses, a esa fórmula le pongo, reemplazo la M por 5, me da un número y digo, bueno, estimadamente el bebé tendría que pesar esto. El gráfico de la izquierda está construido por gente de ciencias de la salud, y el gráfico de la derecha está construido por un matemático. Fíjense cómo hay visiones diferentes para la misma situación, o sea, cómo vemos cosas diferentes, tenemos anteojos diferentes dependiendo de nuestra formación. Yo como matemática miro la fórmula, si no tuviera esos gráficos, miro la fórmula y ya sé que ese bebé va a empezar a crecer hasta un momento y después, o sea, esa fórmula a mí me dice, crece hasta un momento, yo en mi cabeza construyo el gráfico de la derecha. Crece hasta un momento y empieza a bajar. Esa información yo la veo, no necesito hacer las cuentas. La veo
en la fórmula. La fórmula es un modelo muy abstracto. El gráfico es otro registro del mismo modelo, que es mucho más visual. O sea, el mismo modelo puede estar escrito en distintos registros. Puede estar en registro algebraico, que sería la fórmula, y en un registro visual, que sería la curva. Ahora, en la persona de ciencias de la salud, de acuerdo a su experiencia, a sus mediciones, a todo lo que sea, y el sentido común, a mí me dice, el bebé, en la medida que pasa el tiempo, crecen de peso. Ustedes me dirán, tampoco están así, porque crecen, después pueden bajar. O sea, esas curvas que nosotros vemos a la derecha también son ideales. No es que el bebé crece siempre. Hay momentos que, no sé, se enferma y baja de peso, cambia la alimentación y baja de peso. Los primeros días, las que somos mamás y papás, sabemos que el bebé los primeros días baja de peso. Siempre son curvas ideales, siempre son modelos recortados, siempre son aproximaciones, porque yo dejé de tener en cuenta ciertas cuestiones que suceden para poder simplificar mi modelo. Si hacemos un chiste y supónganse que viene un matemático de Marte que nunca vio un bebé y no sabe, y le dicen, mira, un bebé es una cosa, un objeto que había en la Tierra que crece los primeros 24 meses con esa fórmula, y le dan solamente la fórmula al matemático de Marte, el matemático de Marte que nunca vio un bebé, construye en su cabeza ese gráfico de la derecha y va a decir, ah, bueno, entonces, va a mirar la curva y va a decir, crece hasta los 24 meses, fíjense que la curva sube hasta un punto negro que está marcado ahí, crece, y a partir de los 24 meses empieza a decrecer, a bajar de peso, a bajar de peso, a bajar de peso, y más o menos a los 48 meses desaparece. Porque eso es lo que le indica la curva, ¿no? El bebé crece y a los 4 años, o sea, a los 2 años, el peso máximo, y a los 4 años desaparece. Eso es lo que ve un matemático de Marte. ¿Sí? Por eso es necesario decir, bueno, pará. Esa fórmula sirve, y miremos el de la izquierda, solamente hasta los 24 meses. Fíjense que en el punto verde, donde es intersección de las dos rojas, ese es el punto máximo, y después la curva se hace casi como una recta, o sea, deja de crecer con esa misma forma. Eso es lo que yo digo en el rango. Esta fórmula me sirve entre 0 y 24, y a partir de los 24 nosotros tenemos otra forma de crecimiento, cosa que nosotros, que no venimos de Marte, sabemos. Los bebés duplican el peso a los 2 meses, a los 4 meses, pero eso nosotros no seguimos toda la vida duplicando el peso cada 2 meses, porque si no, hoy pesaríamos 5,5 toneladas, ¿no? Entonces, en determinado rango me sirve determinado modelo, en determinado rango me sirve determinado modelo, y eso, ¿quién lo sabe? Lo sabe el que le cuenta, el que va a buscar al matemático y le dice, che, mira, yo estoy viendo esto, los bebés al principio crecen un montón y después se estabilizan y después pasa tal cosa. Entonces el matemático que tiene una biblioteca de curvas le dice, bueno, mira, hasta los 24 meses usaste esta fórmula, después usaste esta, como si fuera una receta, y después usaste esta, digamos, ¿no? Los modelos en general, tanto los que son teóricos, tienen ciertas características. Primero, que es una representación del objeto, ¿sí? Nosotros cometemos muchos errores en el lenguaje cuando le mostramos a los chicos y le decimos, esto es un átomo. Si fuéramos estrictos, tendríamos que hacer, esta es la representación de un átomo, porque el átomo no es eso que yo veo como si fuera un sistema solar pequeñito. El átomo es otra cosa. Lo que yo tengo como modelo es una representación. Para los biólogos, ese modelo es un instrumento que les sirve para entender los fenómenos. O sea, esa curva o esas curvas paralelas, que no son paralelas, pero bueno, me sirve para entender el fenómeno del crecimiento de un bebé en los 24 meses. Y ahí hay una diferencia fundamental con el matemático. Para nosotros los modelos no son instrumentos, son el objeto de estudio. Yo estudio las curvas. Si a alguien después le sirven para algo, bienvenido sea, pero la verdad a mí no me importa. Mi objeto de estudio es la curva. Ustedes dirán, están locos en la cabeza. Y bueno, chicos, estamos locos en la cabeza, pero eso es lo que nos atrapa. Es como decir, una persona fabrica galletitas, entonces su venta, ¿qué hace? Galletitas. Pero hay otro que fabrica harina, y a él no le importa si la harina la van a usar para las galletitas, para el pan, o si van a revolearse los chicos que egresan del 6º año.
Yo fabrico harina, si a alguien le sirve, bárbaro. Y acá hay una diferencia fundamental entre el matemático, y por eso en las conversaciones tenemos muchas veces como que aunar qué es lo importante para vos, qué es lo importante para mí y demás cosas. Los modelos siempre tienen que tener una analogía, analogías y diferencias con el objeto que estamos, o el fenómeno que estamos tratando de representar. Analogías porque tiene que ser parecido, o sea, si el bebé en la realidad crece de peso, sube de peso de 0 a 24, mi modelo tiene que ser una fórmula o una curva que suba, que yo pueda decir, bueno, no puede ser que mi modelo baje cuando en la realidad sube, o sea, tiene que tener analogías, pero al mismo tiempo tiene que tener diferencias. ¿Por qué tiene que tener diferencias? Porque yo tengo que jerarquizar las variables que voy a tener en cuenta, y si no tuviera diferencias, sería exactamente, el modelo sería lo mismo que el objeto real, y entonces no sería atrapable, no sería práctico. Esas diferencias son decisiones de la persona que construye el modelo. Dice, bueno, yo hago meteorología, bueno, yo no voy a tener en cuenta la cordillera acá en Ushuaia. Bueno, el modelo te va a dar cualquier cosa, porque la cordillera es determinante. Ahora, yo puedo decir, bueno, lo que yo no voy a tener en cuenta es el rozamiento del viento con la bahía encerrada. Bueno, ahí sí, quizás el error no es significativo. Esas diferencias son decisiones que uno toma cuando construye el modelo. Los modelos tienen una finalidad, yo quiero explicar esto, y para eso lo construyo, y también son variables en la historia, y ustedes de eso han hablado, yo los he escuchado, y me parece interesante como cultura general, no sé, pero ustedes dicen, bueno, el modelo atómico en su momento era tal, y después hubo tal descubrimiento, y ahora se tiene este modelo. El modelo del ADN, o sea, fue evolucionando en el tiempo, también en la medida en que se van haciendo más descubrimientos y demás. Pero además, tienen que ser aceptados científicamente. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, y esto es una analogía bastante traída a los pelos, cuando en la legislatura se presentó hace unos años el proyecto este de hacer el puente, hubo un senador o un diputado, un legislador que presentó un dibujito a mano alzada de un puentecito, ¿se acuerdan? Que iba desde un punto hasta el otro. Todo el mundo se burló. ¿Por qué? Porque no estaba, el modelo que él estaba tratando de presentar no era acorde a la circunstancia donde él estaba participando. Eso se lo podría mostrar un nene de salita de 5, pero no en una legislatura, en decir, este es el puentecito que nosotros vamos a construir, ¿no? Entonces, el modelo tiene que cumplir, bueno, con estas lógicas, y no puede salirse, no puede tener ni faltas de ortografía matemáticas, digamos, no puede ir en contra de lo que ya está construido, tanto en la ciencia que trata de explicar como en la matemática, o sea, tienen que concordar las cosas. Hay modelos de distintos tipos, hay modelos, una maqueta es un modelo, una fórmula es un modelo, un gráfico es un modelo, quizás hay modelos que pueden ser representados en distintos registros, lo que yo les mostré antes. La fórmula es un modelo que tiene otra representación del mismo modelo, que puede ser un gráfico. Acá hay una discusión de si son modelos diferentes o si es el mismo modelo en distintos registros. No vamos a hilar tan finito. Y siempre tienen que mediar entre la teoría y la realidad. O sea, yo hago una observación como investigador y me baso en una teoría para interpretar eso. En general, los problemas complejos se pueden explicar por distintas teorías. Los problemas más sencillos, en general, hay una sola teoría. O sea, si yo lo que voy a hacer es mediciones de piedras cuando caen al piso, a ver cuánto tardan en caer, bueno, la teoría de la gravedad de la Tierra ya está desarrollada y es muy difícil que alguien venga con otra teoría. Pero si yo lo quiero ver el mismo fenómeno a la luz de la teoría de la relatividad, bueno, voy a obtener resultados diferentes, digamos, o voy a mirar cosas diferentes. Vamos a hablar un poco de cómo enganchar esto de la modelización en el aula, porque nosotros no vamos a hacer ciencia por fuera del aula, nosotros vamos a enseñar nuestra ciencia natural, a que cada uno esté enseñando, y la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y esto cómo engancha con una secuencia de didáctica? ¿Esto cómo lo llevo al aula? Pues todo muy lindo, qué sé yo, pero ¿cómo hacemos?
Segal y Giuliani son dos investigadoras que hicieron un libro sobre modelización matemática en el aula, que es un libro bastante viejito, digamos, de los 90, y tiene una parte teórica, después tiene muchos ejemplos que son específicamente matemáticos, pero la concepción en general nos puede simplificar. Si yo quiero trabajar con modelos matemáticos aunados, digamos, con mis experiencias, con mi clase de ciencias naturales. Ellos dicen, es un proceso cíclico, no es que primero es el problema, después el problema, después el modelo y terminó. Se analiza el contexto real, se construye el modelo, se vuelve al contexto real para refutarlo o para comprobarlo y demás. Entonces ellas dicen, hay distintos pasos. Estos pasos no necesariamente son correlativos y no necesariamente siempre son todos. A veces se va y se vuelve, ¿no? Hay que recortar el problema, por lo que decíamos antes. Los problemas en general tienen muchas variables y son muy complejos, y si yo no los recorto o en el tiempo los simplifico, va a ser difícil. Entonces, si yo quiero trabajar, yo vi las secuencias de ustedes, si ustedes quieren trabajar con el modelo de ADN, bueno, en realidad ustedes van a presentarle a los estudiantes un recorte, porque estudiar el ADN real, digamos, como se hace en un laboratorio, es imposible adentro de un aula, por lo que yo entiendo. Hay que identificar las variables y jerarquizarlas, es decir, las variables serían, ¿cuáles son las causas de modificación? ¿Qué es lo que interviene acá para que esto se modifique? Para que haya variaciones. ¿Qué es? Bueno, y de todas las cosas que nosotros identificamos, vamos a decir, bueno, yo voy a tener en cuenta esto, ¿no? Y voy a descartar otras. Una vez que yo hago eso, es interesante el trabajo nosotros lo hacemos mucho en matemática, pero es interesante que los estudiantes propongan sus conjeturas. O sea, la situación es esta. ¿Qué piensan que va a pasar? Que anticipen, porque eso después, en la experiencia, cuando uno experimenta, puede refutar o no, digamos. Puede decir, mira, esto es comprobar o no. Y aparte, porque muchas veces ahí mismo se da un debate. Yo pienso que va a pasar esto. No, yo pienso que va a pasar esto otro. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Esa situación a los chicos en general, por lo menos en matemática, los engancha bastante. Hay que elegir una teoría para operar. Ustedes siempre dan una parte teórica y yo, por lo que vi, los fenómenos naturales se explican desde distintos lados, y después de hacer la experiencia, las mediciones, construir el modelo, lo que sea, no simplemente, bueno, construimos y ya está, sino sacar las conclusiones y volver con los resultados. Vuelvo a lo mismo. Si yo vuelvo al caso del bebé, si yo en mi modelo que construí es esa curva de la derecha del matemático y la conclusión es a los 4 años todos los bebés desaparecen, tengo que volver a validar, ir a preguntar, señor, ¿su bebé desapareció a los 4 años? Señor, señora, su bebé, ¿cuántos bebés le desaparecieron? O sea, hay que validar los resultados. Por supuesto, yo estoy caricaturizando y ridiculizando, pero, por ejemplo, los que estudian física, un movimiento que se explica por una cuadrática que tiene dos soluciones que muestran el tiempo, una positiva y una negativa. Después, cuando yo matemáticamente lo resolví, después tengo que agarrar esos dos resultados y decir, ¿me sirven los dos? O sea, lo que matemáticamente es correcto, que hay una solución positiva y una negativa. En la experiencia que estoy haciendo, no tiene sentido la negativa. Voy a descartar la negativa y me quedo con la positiva. Eso es validar los resultados. Y por supuesto en el aula después integrar los conocimientos, es decir, no dejar cosas sueltas, que aparezca por un lado el fenómeno y por otro lado el modelo, y no pueda hacer esa síntesis. Yo le subí al Moodle un artículo que me pareció interesante para ustedes porque también mira secuencias didácticas. Es un artículo que arma una secuencia didáctica con un modelo matemático, explica en relación al modelo matemático, arma una secuencia didáctica sobre las leyes de Mendel. Lo interesante del artículo es que presenta como una estructura de cómo armar esa secuencia didáctica o cómo la arma, no tanto con actividades, sino con momentos. Entonces, los autores dicen, bueno, en un primer momento
lo que nosotros podríamos hacer es introducir en el contexto biológico y hacer una pregunta, o que surja una pregunta sobre la cual vamos a trabajar. Fíjense que esto que sería momento 1, tema 1 y tema 2 dentro del momento, o tiempo 1 y tiempo 2, todavía, si yo elijo trabajar con esta lógica de secuencia didáctica, yo tendría que diseñar una actividad para el momento, para el tema 1, o sea, cómo voy a presentar el contexto biológico, qué textos les voy a dar, qué actividad voy a hacer, y tomar una decisión que es pedagógica, que es didáctica, sobre cómo va a surgir la pregunta. ¿Se la voy a dar yo? ¿Voy a usar las preguntas que tenía Mendel? ¿Le voy a decir a ellos que hagan las preguntas que quieran? Y en esto engancho con lo que decía Nancy el otro día, que el grado de apertura o de libertad que yo le doy a la clase modifica y determina después la gestión de la clase. Porque una cosa es que yo diga la pregunta y digo, bueno, vamos a preguntarnos cómo, no sé, qué proporción de guisantes amarillos y verdes hay en la quinta generación de las plantitas, ¿no? Discúlpenme, lo de plantitas no es despectivo desde la matemática, sino porque no sé cómo se llama. Una cosa es que yo plantee la pregunta, otra cosa es que yo diga, y Mendel se preguntó tal cosa, y entonces estemos atados a la pregunta de Mendel. Eso es mucho más controlado, tanto si yo hago la pregunta como si tomamos las preguntas históricas, pero es como otro enfoque. Quizás a mí me interesa ver históricamente cómo evolucionó y tomo esas preguntas, y quizás a mí me resulta, lo que yo quiero es saber esto y hago yo la pregunta. Pero es mucho más abierta la actividad si yo le digo a los chicos, háganse preguntas. ¿Qué preguntas les surgen? Porque después de alguna manera vamos a estar obligados o creamos la expectativa de que con este modelo vamos a responder a todas las preguntas. Y entonces ahí yo tengo que tener mucha más preparación, otra gestión de la clase, suceden otras cosas, digamos. Eso es una decisión pedagógica. Es lo que quiero que yo suceda, o que ellos aprendan, o cómo puedo gestionar la clase. Todas esas cuestiones tienen que ver con las decisiones que yo tomo en el momento que diseño las actividades. Después, matematizar la situación, es decir, la matemática a mí me permite como atraparla, como poder cuantificar, poder pensar con esta lógica de armar algo. Entonces, ¿qué significaría en esto? Y hacer una conjetura, decir, bueno, a mí me parece que va a pasar esto. La situación que yo les puedo presentar es, bueno, tengo una planta que da flores amarillas y otra planta que da flores verdes. No sé. Digo amarillo y verde porque los gráficos que tengo son amarillos y verdes, igual flores verdes es bastante traído los pelos. Pero supónganse, tengo amarillo y verde. ¿Qué suposiciones hago? Bueno, hago la suposición de que las dos plantas tienen la misma probabilidad, las mismas condiciones, la misma cantidad de luz, están puestas en una maceta del mismo tamaño. Todas esas cuestiones son recortes, porque en la realidad no es así. Pero supongo que, bueno, que eso está todo constante y demás, y que la única diferencia, que son exactamente iguales, y que la única diferencia que tengo es que una da flores amarillas y otra da flores verdes. Ahora, fíjense que en eso ya hay un recorte. El matemático dice, bueno, si son exactamente iguales y tengo la misma probabilidad de amarilla que de verde, el matemático dice, bueno, esto es como tirar una moneda. O sea, tira una moneda que tiene dos opciones, hace una analogía mental entre amarillo y verde con cara y seca. Y las dos tienen la misma probabilidad, porque si la moneda no está cargada, tengo la misma probabilidad de que salga cara de que salga seca. Fíjense que cuando uno construye ese modelo, que es una analogía, es decir, si yo les digo tirar una moneda, caigo y le digo al marciano le digo, che, tirar una moneda es lo mismo que plantar dos plantas una que da flores verdes y una que da flores amarillas, me dice, está loca de la cabeza. Sin embargo, en cuestión de probabilidades, el fenómeno se comporta de la misma manera. Cuando yo logro esas analogías, lo que puedo hacer es, en el aula, puedo jugar, decir, bueno, hago dos tiradas, a ver las opciones que me da, me puede dar cara, me puede dar cara con dos monedas diferentes, ¿no? Cara con seca con cara,
y seca con seca, esas son las probabilidades que tengo cuando tiro una moneda, puedo hacer esa experiencia con los estudiantes y puedo hacer también, y eso sería una simulación, es decir, hago una experiencia que tiene la misma probabilidad de tener resultados que la otra, sin necesidad de plantar la semilla, esperar que florezca, esperar la segunda generación y demás, ¿no? La representación o el modelo que yo uso puede tener distintas formas de ser representado y muchas veces esto sucede con los estudiantes. Hay un estudiante que se le ocurre hacerlo como diagrama de árbol, que sería lo de la izquierda. Bueno, el primero tiene una componente amarilla y una verde, y lo cruzo con otro que es exactamente igual, que tiene una componente amarilla y una verde. ¿Y qué puede pasar? Bueno, la amarilla de uno con la amarilla de otro, la amarilla de uno con la verde de otro, la verde con la amarilla, la verde con la verde. Esas son todas las opciones. Fíjense que si yo en vez de pensar eso como un diagrama de árbol de los porotos de Mendel, lo pienso como dos monedas, digo, bueno, la primera moneda, que sería la amarilla grande de la izquierda arriba, tiene dos opciones, que serían cara y seca. Y la segunda también tiene dos opciones, que sería cara y seca. Es decir, ese esquema me permite, que es un modelo, una forma de representar el modelo, me permite interpretar distintos fenómenos. Yo podría mirarlo y decir, eso es tirar una moneda, tirar dos monedas, y ustedes como biólogos decían, ah, eso es Mendel, ¿no? Como cada uno también ve lo que quiere. Sin embargo, hay otros estudiantes que podrían hacerlo como una tabla de doble entrada, como si fuera la batalla naval, digamos, ¿no? Entonces, en la primera columna pongo las opciones que serían cara y seca, o sería verde y amarillo, en la primera fila pongo las opciones, y en cada cuadrado intermedio me permite visualizar las posibilidades. Y a partir de ahí yo digo, bueno, puedo sacar las proporciones. Tengo 3 que van a florecer amarillo por esto del gen recesivo y el dominante y demás cosas, y una sola que va a florecer verde. Esto se complejiza si yo voy a la generación siguiente, porque ahí ya tengo las 4 opciones contra las otras 4 opciones, o sea, estoy cruzando de otra generación, y esto se va haciendo cada vez más complejo. En el transcurso de la clase, yo puedo decidir qué es lo que voy a preguntar. Por ejemplo, yo podría preguntar si esa proporción de 3:1 de la primera generación se va a mantener constante en todas las generaciones. Entonces hago la segunda y ya veo que no. Luego, bueno, aparece otro número. Puedo preguntarme cuál va a ser el número, la proporción entre verdes y amarillos de la próxima generación sin construirla. O sea, ¿podría yo hacer esa pregunta? La secuencia didáctica del texto que yo les doy, está el texto en el Moodle, así que lo van a poder leer, dice, cuando yo ya me quiero hacer una pregunta que me supone cuentas mucho más complejas, por ejemplo, cruzar en la 5ª generación, donde voy a tener muchas más opciones, buscar la regularidad de esas proporciones, o sea, ese 3:1, cómo se mantiene en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Entonces, ahí yo puedo tener, y sería bueno tener, apoyo de la tecnología, es decir, las computadoras tienen programas que a mí me permiten, bueno, les doy determinados datos y me permite anticipar, o los graficadores, digamos, ¿no? Y también entonces podríamos proponerle a los estudiantes ver si podemos encontrar una fórmula general, o sea, en una generación X, yo quiero saber cuál va a ser la proporción y puedo tener esa pregunta, decir, bueno, en la generación 25, ¿cuál va a ser la proporción? ¿Necesito calcular de 1 hasta la 24 para poder saber la 25? ¿Necesito hacer esos cuadros, pero con muchísimos más columnas y filas? Esas serían las preguntas que uno se hace desde la matemática, digamos, desde la biología, y las respuestas las tiene obviamente la matemática, porque sí, se puede, es una fórmula, y de hecho es la fórmula que ustedes conocen también, ¿no? Siempre hay que volver, ellos dicen en el momento 3 hay que hacer una síntesis, porque siempre en el curso ustedes saben que aparecen cosas, aparecen temas como satélites, no llegamos a concluir todo, entonces siempre es bueno, esto no es ninguna novedad, hacer una síntesis, ver cuáles preguntas, retomar la pregunta inicial, ver si la pudimos responder, ver qué otras preguntas quedaron abiertas y recuperarlas simplemente para dejarles la curiosidad a los chicos y demás, ¿no?
Y bueno, la secuencia esta dice que al final los estudiantes van a poder, en principio, concluir acordando con la tercera ley de Mendel. Matemática y coronavirus. Nosotros estamos, bueno, todos saben, usando un montón de términos que matemáticamente son muy específicos y sin embargo ahora por el tema del coronavirus en particular han pasado a ser parte de lo cotidiano, ¿no? Como es crece en forma exponencial, aplanar la curva, llegar a mesetar la curva y demás cosas. Son palabras, matemáticamente tienen un sentido, pero que muchas veces las usamos así como medio por arriba. Yo encontré un artículo de divulgación de la Universidad General Sarmiento, que también lo puse en el Moodle, que es cortito y que explica bastante bien algunas de estas cosas, y su afirmación era que en marzo de 2020, esto es al principio del año pasado, cuando sabíamos mucho menos, la afirmación dice, en Argentina estamos viendo que la cantidad de personas infectadas que informa el Ministerio de Salud se duplica cada 3 días. Eso era en marzo del 2020. Nosotros podríamos a partir de eso hacernos algunas preguntas y decir, bueno, a ver, podríamos ir calculando, o sea, con la matemática más básica, decir, bueno, si en el día, el día 0, digamos, cuando empiezo, tengo 200 infectados y me está diciendo que se duplica, y ahí ya dice aproximadamente, con lo cual vuelvo a lo que siempre un modelo es un recorte, un modelo es una parcialidad, no podemos decir, bueno, un día mido a las 8 de la noche, otro día a las 3 de la tarde, otro día si es feriado, un montón de variables que vamos a descartar. Pero básicamente podemos decir, el día, si arranco con 200 infectados, puedo preguntar cuántos infectados voy a tener dentro de un mes, ¿no? Que son las preguntas que se hacen. Me dice que tengo inestable la conexión. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí, parece como que se corta y vuelve, pero está sí, volviendo. como que se tildó a mí también un poquito. Pensé que era mi conexión. No, ahí me avisó. No, porque me avisó recién que mi conexión era inestable. Bueno, a ver, entonces, si nosotros solamente pensáramos, y acá vuelvo a esto de hacer cuentas y tener procesos mentales matemáticos. Si nosotros hacemos solamente la cuenta, diríamos, bueno, día 0, 200, después multiplico por 2, 400, después al sexto día multiplico por 2, 800, y para llegar al día 30 tendría que seguir multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2, hasta llegar a 10 veces, o sea, porque cada 3 días, o sea, 10 grupos. Sin embargo, como a los matemáticos no nos gusta hacer cuentas en general, sobre todo a los de mi raza, no nos gusta hacer cuentas, tratamos de buscar la manera, la fórmula que a mí me permita conocer el día 30 sin necesidad de hacer todos los cálculos anteriores. Y ahí rescatamos la génesis de esa cuenta, o sea, cómo la construyo. Entonces digo, bueno, el día 3, ¿cómo hice para llegar a ese 400? Agarré los 200 y los multipliqué por 2. Siempre en relación a los datos originales, que yo los datos originales que tengo eran, hoy tenía 200 y que duplica cada 3 días. Esos son los 3 datos. Tengo 200 y duplica cada 3 días. Esos son 3 datos que yo tengo. Con esos datos, sin perder esos datos, trato de construir cómo se va modificando la cantidad de contagiados en el día, a partir del, perdón, a través del tiempo. Entonces digo, bueno, para el primer resultado tomo el dato, para el segundo resultado tomo el dato y lo multiplico por 2. Para el tercer resultado tomo el dato y lo multiplico por 2 veces, porque pasaron 2 periodos, uno de 3 días y otro de 3 días. Si yo ya le encontré la lógica, digo, para el día 30 lo que voy a tener que hacer es agarrar el dato, 200, y multiplicarlo por 2, ¿cuántas veces? La cantidad de periodos que pasaron, o sea, pasó 10 periodos. Esa fórmula, que es 200 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, 10 veces, se sintetiza como
200 por 2 elevado a la 10, porque es una potencia de 2. Como la variable está en el exponente, lo que yo voy contando es la cantidad de periodos que va pasando, esa es mi variable. Los 200 son fijos, que duplica el fijo, y lo que voy contando son los periodos de 3 días. O sea, la cantidad de veces que la multiplico por 2, el exponente de mi expresión, eso es una expresión exponencial. Yo les pregunto a ustedes, para que no se terminen de dormir, ¿cuánto piensan que va a dar el día 30? ¿Cuántos infectados les parece que podría haber con este modelo simplificado? Yo no voy a decir lo que dije ayer porque te voy a meter la porque pata. Ya le metiste la pata ayer. Yo, sin hacer trampa y usar la calculadora, a ver, arriesgo así como decenas de miles mínimamente, o 100, sí, en el orden de los 100 miles, diría yo. ¿Los demás? En realidad estoy pensando en más, pero no quiero... No quiero ser parte. No quiero ser parte. ¿Y los otros qué piensan? O las otras, porque ya habló el varón. Esto es un ejercicio interesante con los pibes, que estimen, porque eso da una idea como qué es lo que ellos piensan que puede resolver. Esto en matemáticas suele ser útil. Bueno, ¿alguna otra quiere arriesgar? ¿Cuánto podría dar? 1200. 1200. Arriesgo. Ok. Da casi 300.000. Porque no es 2 por 2 por 2 10 veces, sino no es 2 por 10, es 2 elevado a la 10. ¿Por qué es interesante hacer esto? Porque la exponencial, cuando a un matemático le dicen crece exponencialmente, el matemático se asusta. Y obviamente los infectólogos que conocen estos modelos se asustan. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la curva de la derecha, la exponencial lo que tiene es una curva, es un modelo, que lo que nosotros sabemos es que arranca, fíjense, arranca creciendo despacito, despacito, pero rápidamente se dispara. Es la fórmula que usan, chicos, cuando nos cobran la cuota de la tarjeta de crédito, del saldo que dejamos. Vieron que uno mira y dice, ¿cómo? Debía 2.000 y ahora estoy pagando 15. O sea, son fórmulas exponenciales. Las fórmulas exponenciales tienen ese comportamiento. En poco tiempo, al principio son bastante aplastaditas. Miren la que es bastante inofensiva. Entre 0 y 10 crece muy poquito. Entre 10 y 20 creció un montón más. Mucho más se despegó. Y rápidamente se despega hasta el carajo, digamos, ¿no? O sea, se va muy rápido, crece muy rápido. Entonces, ¿y de qué depende? Fíjense, la fórmula esa que es la real del año pasado, 1,24 elevado a ese periodo, o sea, la cantidad de periodos, ese sería T, el tiempo que transcurre. Ese 1,24 es un número que depende del virus y que depende de la circulación. Yo no voy a entrar en detalle acá, pero si ese número, en vez de ser 1,24, mientras ese número se mantenga más grande que 1, la curva va a crecer. Pero si ese número nosotros logramos que sea 0, algo, las curvas en vez de crecer se decrecen, no importa. Si no, les tengo que hacer una clase de exponencial. Entonces, lo que hay que tratar de hacer, que es lo que se trata de hacer, es, el virus no va a cambiar, o si cambia va a cambiar para peor, que es lo que sucedió, de hecho. Tenemos mutaciones que contagian más rápido, o sea, duplican en vez de en 2 días, en 1 día, si es un modelo. Entonces, eso depende del virus y no lo vamos a poder cambiar. ¿Qué tendríamos que hacer para lograr que ese 1,24 sea más chiquito? Porque si es más chiquito, la curva que ustedes ven va a estar más aplastada, o sea, va a tardar más tiempo en crecer. Y nos va a dar tiempo a los hospitales, porque igual nos vamos a contagiar, pero el tema es que no nos contagiemos todos juntos y vayamos todos juntos al hospital. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar? Que ese número sea más chico, y para eso no son cuestiones biológicas, y esto quizás son cuestiones políticas. Hay que tomar decisiones. Las cuestiones políticas son o vacunamos o ponemos, más allá de las discusiones que nosotros podamos tomar, porque ahí ya
entran decisiones que no tienen que ver con la biología. Es decir, frente al problema biológico, que es el virus se mueve así y tiene estas características, nosotros tenemos que tomar decisiones o para atacar al virus, que no lo vamos a poder hacer en el corto plazo, o para aplanar esa curva, y eso es lo que hablamos habitualmente, o sea, que esa exponencial crezca más lentamente. El modelo que explica el coronavirus no es ese modelo exponencial, no es único. Hay otros modelos que se conocen en virología y en infectología que se llaman modelos SIR. A partir de esos datos yo puedo construir 3 curvas, es decir, frente a las condiciones que tengo, digo, bueno, ¿quiénes son? La curva verde me dice desde un comienzo, o me muestra la gente que es susceptible, en un determinado tiempo, ¿no? Susceptible de ser infectado. O sea, el primer día todos podemos ser infectados, después eso va bajando. ¿Por qué? Porque la gente toma cuidados, porque si existieran las vacunas, porque se toman decisiones, entonces, o porque ya se enfermó. Entonces, cuando al principio yo me puedo enfermar, pero una vez que ya me enferme salgo de ese grupo, porque ya no soy de los que se pueden enfermar. No se ven muy bien los colores. No sé si soy el único que le pasa. Ah, la que arranca arriba, la susceptible, que es la primera, es la que es verde, por lo menos esa es lo que yo veo en el coso, es la que arranca arriba, baja y después se aplasta hacia la derecha. Las otras dos, las que crecen, una es la de los infectados, que es la que crece hasta un punto y después empieza a bajar, que es roja en mi gráfico, no sé si ustedes de qué color la ven. A ver si puedo agarrar un puntero. Y la roja y la azul yo la veo bien. La otra no veía bien. Ah, bueno. La roja es la de los infectados, o sea, ¿qué es lo que yo espero cuando digo, bueno, tengo un virus, o lo que espera un virólogo o un infectólogo? La cantidad de infectados va a crecer hasta un momento, pero en algún momento, y esto es lo de la inmunidad del rebaño, y de todas estas cuestiones, y de las vacunas, y las decisiones que se tomen entre medio, y la misma naturaleza de los virus, que en general aflojan, este es un virus bastante particular, pero en general se van debilitando o van mutando. Entonces, tengo una cantidad de infectados que espero que sea máxima en un momento, y a partir de un momento, por distintas variables que intervienen, esa cantidad va a ir bajando. Y además, yo puedo ir tomando en cuenta los recuperados, o sea, los que son susceptibles, después se infectan, pasan al grupo de recuperados. Los recuperados, al principio no hay ninguno recuperado, porque no hubo ninguno enfermo. Los recuperados van creciendo, y hasta en un momento se empiezan a estabilizar. ¿Por qué? Porque se estabilizaron los infectados. Entonces, en la medida que se estabilizan los infectados, se estabilizan también los recuperados. Lo que yo quiero mostrarle con esto, más allá del coronavirus, es que yo puedo tomar distintos modelos dependiendo de qué es lo que quiero mirar. Y esto volvemos a que el modelo tiene una finalidad. Yo quiero saber cuántas camas de terapia intensiva voy a necesitar. Yo quiero saber cuántas vacunas tengo que comprar. Entonces, depende de cuál es mi pregunta, el modelo que lo representa va a ser diferente. Por último, les voy a mostrar 3 cosas muy... Una pregunta, sí, que ayer no la hice en la curva anterior, en el modelo anterior que mostraste. sí. ¿Qué sería en la realidad en el punto donde se unen las 3 curvas? No hay un punto, fíjate que es un triangulito. Sí, ¿qué pasaría ahí? Bueno, tratemos de pensarlo. El punto donde se cruzan la roja con la roja, el punto interesante me parece que es, bueno, ahí en ese triangulito donde confluyen las 3, ¿no? Si yo miro los infectados, digo, bueno, a ver, los infectados van creciendo, y en el punto donde, lo importante es en el punto donde empieza a bajar, o sea, ese punto, el máximo de la curva roja, es el que yo tengo que anticipar lo más posible. La verde y la azul son prácticamente simétricas, porque solamente que un poquito como corrida, fíjense que es como si estuviera dada vuelta, pero corrida. ¿Por qué? Porque entre los susceptibles, los que se enferman y los que se recuperan, ahí faltaría una curva que es los que se mueren. O sea, enfermo eternamente no va a quedar nadie. O se recupera o se murió. Entonces, esa distancia, por ejemplo, que hay
Fíjense que entre la horizontal y la verde abajo es más chica que entre la horizontal y la azul arriba, porque están como desfasadas las curvas. Primero se enfermó, después se recuperó o se murió, que no están acá. Yo creo que más que lo que explica, porque no hay un punto donde confluyen, pero a mí lo que sí me parece es decir, bueno, si esto es lo que va a pasar naturalmente, esto es lo que me permite tomar decisiones. ¿Yo qué quisiera hacer? Que esa roja empiece a bajar lo antes posible, que esa azul de los recuperados sea lo más alta posible, porque me significa que son más los recuperados y menos los muertos, y más rápido los recuperados. Es decir, ¿qué decisión puedo tomar yo para que ese número 5, para que esas cosas que pasan en 5 y pico, pasen en 2 y pico, o sea, pasen antes? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, se entiende. Y la otra pregunta es, si fueran virus, esta forma en que las tres curvas se entrelazan, ¿depende del tipo de virus? Por ejemplo, en un virus ébola, ¿se cruzarían igual? ¿O en un virus HIV? Porque, por ejemplo, en HIV es más larga la enfermedad. O sea, la persona puede estar todo más aplastado. Claro, pero en un ébola la gente se muere más rápido. O sea, ¿cambia o lo que cambia es los días, los ejes? Lo que cambia es el tamaño del eje X o el Y. ¿Me explico? La escala. Eso, la escala. O sea, lo que vos decís es, lo que en una podría ser 0 a 5 días, en la otra puede ser 0 a 5 años, por ejemplo, en el HIV. Digo, como tomar un criterio. Exacto. Lo que pasa con estos modelos, este modelo CID es muy antiguo y es muy esquemático, vuelvo a lo mismo, se han tomado muy pocas variables en cuenta y es como muy básico. Pero lo que sí es que es como un comportamiento general de los virus. O sea, el infectado, siempre y cuando no tome decisiones y qué sé yo, va a ser una curva de esa forma, que puede ser mucho más rápida, o sea, puede crecer hasta mucho más alto, o puede ser más aplastada, o sea, ese punto, en vez de estar en el 5 y pico, puede aparecer recién en el 15, o sea, crecer mucho más lento, pero el esquema de cómo se entrelazan es estable para cualquier infección virósica o viral. Obviamente mirada no en una persona, sino mirada en una sociedad, en un contexto, ¿no? Sí, es un modelo que se replica que explica cualquier, o sea, es de los infectólogos, explica cómo se desenvuelve una enfermedad viral o una epidemia, digamos, en una determinada sociedad. Interesante, bárbaro, sí, gracias. Súper. Lo mismo que la exponencial. Puede ser más aplastada, pueden ser más amplias, pero en general, si a mí me dicen, dejo el virus suelto en una sociedad, va a pasar esto, digamos, ¿no? Sí, y ayer decíamos también que, por ejemplo, en ecología se usa mucho la curva exponencial, por ejemplo, para los factores limitantes, o crecimiento de bacterias, o el crecimiento poblacional de una plaga, por ejemplo. La plaga crece, crece, crece de manera indefinida, como el castor, por ejemplo. Claro. Entonces, nada, digo, de alguna manera sirve para explicar eso. Yo vuelvo a esta, porque esto que vos estabas diciendo, en general, los puntos rojos de ese gráfico son las cuestiones que realmente se midieron. O sea, hoy se contaron tantos enfermos, mañana se contaron tantos enfermos, pasado se contaron. O sea, lo que tiene el investigador de la ciencia natural son esos datos medidos, digamos, ¿no? Esos rojos, esos puntos. Son datos medidos. En general, medir es caro, porque uno tiene que hacer la experiencia, y es caro en tiempo, porque uno tiene que esperar que suceda para medirlo. El matemático, ¿qué dice? Cuando el biólogo lo llama, o en este caso el infectólogo lo llama al matemático y dice, che, mirá, estoy viendo esto, el matemático busca en su cuadernito todas las curvas, y lo que nosotros decimos es, busca la curva que se ajusta a ese modelo, que se ajusta a esa situación. Fíjense que la curva negra en realidad no contiene todos los puntos rojos, se aproxima, en algunos puntos está más distante, en otros puntos sí, justo coincide. Entonces, tenemos que buscar la que más se ajusta a esta situación, porque entonces yo puedo
con esa curva predecir qué va a pasar el día 30 sin esperar que suceda el día 30 y medirlo. Entonces le puedo decir, che, tenés cuidado, mirá que en el 30 vas a tener 200.000 enfermos y en el 60 vas a tener 5,5 millones de enfermos, ¿no? Entonces, ese es el diálogo, digamos, entre una ciencia y la otra. Hacer matemática es mucho más barato. Nosotros con un papel y un lápiz tiramos la curva. Ustedes tienen que ir a campo, tienen que medir, tienen que tener instrumentos, tienen que tener todo eso. Nosotros somos más baratos. Nos pueden contratar, chicos. No hay problema. Por último, bueno, hay muchos otros modelos y lo que tiene interesante es que un mismo modelo puede representar o describir situaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, el modelo lineal es el más básico, es algo que constante y al mismo ritmo va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿no? Y está representado por una recta. Que es ir al supermercado, si una Coca-Cola me cuesta 10 pesos, 2 Coca-Cola me cuestan 20, 3 Coca-Cola me cuestan 30, 50 Coca-Cola me cuestan tanto, hasta que la anónima que hace una oferta y me tira la curva a la mierda. Pero el mismo modelo, por ejemplo, en este caso es una de esas curvas tienen que ver con una investigación que se hizo, es cómo en un campo con riego en Venezuela, bueno, cómo el riego va erosionando el campo y cómo se van acumulando los sedimentos al final del surco, digamos, ¿no? Entonces, lo que el investigador hace, no sé, habrá medido de alguna manera esa erosión del campo dependiendo de la cantidad de litros de riego. Entonces, toma esos puntos negros que son las mediciones, lo llama el matemático para decir, che, mira, yo dentro de 5 años, ¿cuánto me va a quedar de tierra? O sea, ¿cuánto va a haberse erosionado con esto? El matemático mira todos esos puntos y dice, mira, acá lo que tenemos como promedio es esta recta y este es el modelo que te sirve y a partir de esto calcular para dentro de 5 años, 10 años, 20 años o lo que se te ocurra sin esperar que suceda. Eso es lo interesante de las curvas. Con este error, porque fíjense que los puntos no están sobre la recta. Hay un error, pero es la única manera de buscar una forma simple para anticipar. Una compañera nuestra hizo una tesis de doctorado acá en Tierra del Fuego y se preguntó si el tamaño de las centollas hembras tenía que ver o cómo influía el tamaño de la centolla hembra en la cantidad de huevos que ponía. Y encontró una dispersión similar. O sea, el mismo modelo a mí me permite, le permite al chacarero de Venezuela entender o anticipar la erosión o a nuestra compañera anticipar la cantidad de huevos que puede poner una centolla hembra. Esto es lo que digo. El modelo abstrae las cuestiones, ciertas cuestiones básicas de los fenómenos y los mismos modelos matemáticos me permiten explicar distintas situaciones. Otro modelo conocido es el modelo de Poisson, quizás ustedes en estadística alguna vez lo escucharon. Yo me pongo maíz pisingallo para hacer pochoclo y empiezo a escuchar. En las experiencias también, ustedes saben, yo escuché decirlos a ustedes que no es solamente mirar y leer, o sea, escuchar o leer, tocar y todo esto. Bueno, empiezo a escuchar. Fíjense en la curva de puntitos celestes. Primero escucho nada, después escucho 1 que explota, después 3 que explotan, después 5 que explotan. Y hay un momento donde explotan un montón, y después vuelven otra vez despacito, 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 hasta que al final, dentro de un ratito, explota el último, ¿no? O sea, si yo contara cuántos pochoclos explotan en el tiempo, vería que primero va despacito, o sea, todos los que hemos hecho pochoclo tenemos esta experiencia, va despacito, después hay un momento que parece que explotan todos juntos, y después otra vez lentamente caen. Si yo anotara eso, me daría una curva similar a esa celeste. Sin embargo, ese mismo modelo que se llama modelo de Poisson, y que fíjense que conserva la forma, pero puede ser más alta, más baja, más rápido, o sea, crece más rápido hasta el punto máximo y baja más rápido, o sea, todas esas cuestiones, aunque mantiene la forma. Si yo mirara un jazmín, por ejemplo, digo, buscando la experiencia que yo he tenido en Buenos Aires, acá es difícil hacer florecer un jazmín, pero
si uno hace una observación simple de una planta que da flores en primavera, ve que primero aparece un día aparece una, al otro día o después de 3 días aparecen un par más, y hay un momento que en un tiempo mucho más corto aparecen muchas. Esos días que uno sale y dice, uy, explotó. Con los lupinos pasa lo mismo a veces. Uno sale, un día ve algunos, otro día ve otros, y de golpe un día saliste 3 días más tarde y decís, ¡pah!, explotó. Bueno, el comportamiento de la floración de la mayoría de las plantas es muy similar a esto de los pochoclos. Aparece uno despacito, después en un tiempo más o menos largo aparecieron un par más, en un tiempo más corto aparecen más, y hay un momento donde se da la mayor cantidad de floración, y después aparecen los rezagados, como al tiempo que parece que ya no va a dar más flores, o las frutillas que decía Nancy, los frutos pasa algo similar. Cuando parece que ya no va a dar más, ahí madura uno más, o ahí aparece uno más, ¿no? Y acá dice, con los hongos pasa lo mismo. Si te tardaste un día en ir a buscar hongos al bosque, a los 2 días están todos podridos ya. Tal cual, pero hubo un día donde había la cantidad máxima, ¿no? Digamos, había claro, no, aparte en la ciudad se puede observar eso muchas veces, que ves 1 o 2, después la ciudad se llenó de hongos, vos no sabes de dónde salieron de un día para otro. Sí, y lo que tiene esos fenómenos, y las frutas es lo mismo también, es que al principio la distancia entre el primero y el segundo es grande, después se achica un poco y aumenta la cantidad, se achica y aumenta ya la cantidad, y hay un momento, que es ese momento máximo de la curva, donde en un periodo muy corto hay mucha cantidad, ¿no? Yo trabajé en el campo, criaba en un campo de cría, y en un rodeo de terneros pasa lo mismo. Uno hace una recorrida en primavera y bueno, ahí, nació un ternero. Después al otro día no nació nadie. A los 3 días nacieron 2. Y de golpe un día uno va y recorre a la mañana, y corre a la tarde, y nacieron un montón a la mañana y un montón a la tarde, ¿no? O sea, estas cuestiones, obviamente, ¿para qué sirven? Bueno, porque si yo quiero cosechar fruta, y sé que esto se comporta y no voy a ir ni el primer día, si es mi negocio, digamos, o si quiero hacer una ensalada de fruta, no voy a ir ni el primer día ni el día 20, voy a tratar de ir el día 10, porque ahí voy a tener la mayor cantidad junta de fruta madura, digamos, ¿no? Porque las del día 0 ya se me pudrieron y las del día 20 todavía están verdes. Pero si yo no conozco esta curva, y veo que viene creciendo y voy el día 10, digo, no, voy a ir el día 15 porque voy a tener más. No voy a tener más. Se me van a haber pudrido esta y van a haber madurado muchísimas menos, ¿no? Eso sería. Y lo último, la última es que también hay otras ecuaciones, una ecuación que tiene que ver con el seno y el coseno, que es esa curva que ustedes ven ahí, que explica tanto el movimiento de un péndulo, o sea, la altura a la que llega el péndulo, vieron que ustedes lo tiran y baja, porque vi que algunos de ustedes enseñan física también. Ese movimiento, si yo me pregunto a qué altura va a estar el péndulo, que la pregunta casera sería a qué altura pongo la hamaca paraguaya para no darme con el traste en el piso cuando se amaque, ¿no? O sea, a qué altura la tengo que poner. Si yo voy buscando la altura a la que está el péndulo respecto de una horizontal que yo pongo, el péndulo arranca alto, después baja y empieza a subir otra vez hasta que llega al otro extremo, después vuelve a bajar hasta un mínimo y vuelve a subir hasta un máximo, y así va y viene. Bueno, ese movimiento se puede explicar con esa fórmula de onda, que en realidad explica el péndulo, explica el largo de un resorte, y también explica las ondas, esos círculos que se hacen cuando uno tira una piedra en el agua, esas ondas que se van haciendo, y además el sonido, la luz y la dispersión de un montón de fenómenos. Pero además tiene que ver con la relación entre presa y predador. O sea, el predador, y miren la curva, y yo les voy a hacer el cuentito hasta donde yo lo entiendo. Tengo una cantidad, o sea, para un determinado alimento, el predador come, y entonces la cantidad de individuos de esa especie va creciendo porque tiene comida, ¿no? Entonces, la curva negra va a ser la cantidad o sea, cómo crece la cantidad de individuos de una especie que se come a otra, digamos. Entonces,
Como tiene comida, hablemos del lobo y el conejo por poner un ejemplo. La cantidad de lobos crece porque se comen los conejos. Hasta que un momento se comió todos los conejos. Tantos conejos comió que se queda sin alimento. Entonces la cantidad de lobos empieza a descender porque tiene menos comida, aunque no han desaparecido de todo, ¿no? Porque tiene menos comida. Pero cuando la cantidad de conejos, cuando la cantidad de lobos empieza a decrecer, empieza a aumentar la de conejos, porque hay menos lobos que se los comen. Y entonces llega un momento que otra vez hay muchos conejos y hay pocos lobos. Entonces esos lobos pueden comer mucho conejo y entonces vuelve a crecer la cantidad de lobos respecto de los conejos. Y hay como un ritmo. Esto es lo interesante también de la naturaleza, ¿no? O sea, obviamente, siempre tiende a un equilibrio, salvo que nosotros metamos, y ahí me meto en cuestiones que no conozco, metamos especies invasoras y demás. Pero si no hay como un equilibrio, crece una cuando decrece la otra y decrece una cuando crece la otra. Esto en una cuestión muy simplificada. Pero me parece interesante mostrarles que las mismas fórmulas, que las mismas curvas, que los mismos modelos matemáticos pueden explicar situaciones muy distintas. Los resortes y los predadores para el matemático son lo mismo. Son lo mismo porque se explican por la misma curva y a nosotros lo que nos interesa son las curvas. Los jamines y los pochoclos para un matemático es lo mismo, porque se explica de la misma manera. Obviamente que no nos comemos los pochoclos, no los jamines. Y la erosión y los huevos de centolla matemáticamente son el mismo concepto. Es todo lo que les quiero comentar.